En este video vamos a ver algunos ejemplos y los tipos de factorización que existen. El primero que veremos es la diferencia de cuadrados. Esta la podemos identificar ya que siempre va a tener dos expresiones que son el resultado de elevar algo al cuadrado. Además de que siempre va a ser una resta. Por eso se le llama diferencia de cuadrados. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, para poder resolver este tipo de factorización o para poder factorizar esta expresión, recordemos que factorizar es buscar dos términos o expresiones que al multiplicarlas nos den nuestro resultado. ¿Okay? Por ejemplo, si tuviéramos un número cualquiera, un 45, el 45 yo lo puedo factorizar como 9 por 5, o también lo puedo factorizar como 3 por 3 por 5. Es decir, buscamos expresiones que multiplicadas nos den nuestro número o nuestra expresión en este caso. Entonces, para poder factorizar una diferencia de cuadrados, dijimos que siempre va a ser una resta y nuestros dos términos son el resultado de elevar algo al cuadrado. Entonces, para poder resolverlo, vamos a sacar la raíz cuadrada de ambas expresiones o de ambos términos. Y entonces tenemos que la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de x al cuadrado, siempre las letras o literales, cuando le saquemos raíz cuadrada va a ser la mitad de su exponente. En este caso, la mitad de 2 es 1. Entonces, la raíz cuadrada de 16x al cuadrado va a ser 4x. Y la raíz cuadrada de 49 es 7. Recordemos que es 7 por 7, obtengo el 49. Entonces, el resultado de una diferencia de cuadrados siempre va a ser una pareja de binomios conjugados. Recordemos que los binomios conjugados lo vimos en el tema de productos notables. Entonces, vamos a colocar el 4x y el 7 en dos paréntesis. Recordemos que los binomios conjugados son dos paréntesis con la misma información, pero un signo positivo y uno negativo. Entonces, si yo desarrollo mis binomios conjugados, voy a obtener como respuesta 16x al cuadrado menos 49. Veamos un segundo ejemplo. Lo mismo, vamos a sacar la raíz cuadrada de 4 novenos de x al cuadrado y la raíz cuadrada de 81. Entonces, cuando tengo una fracción, se saca la raíz cuadrada a cada parte de la fracción. En este caso, raíz cuadrada de 4 es 2 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Y de x al cuadrado es simplemente x. Y en caso del 81, su raíz cuadrada es 9. Y hacemos lo mismo. Tenemos 2 tercios de x y 9. Va la misma información. Un signo positivo y uno negativo. No importa realmente con cuál empecemos, siempre y cuando sea uno positivo y uno negativo. Un último ejemplo. La raíz cuadrada de 25x al cuadrado nos daría 5x. Y de 64y cuadrada nos daría 8y. Entonces tenemos que nuestra factorización quedaría 5x más 8y multiplicado por 5x menos 8y. Y esto fue factorización por diferencia de cuadrados. Vamos con el siguiente tipo de factorización, que es la diferencia de cubos. Es muy parecido. Tenemos dos expresiones que son el resultado de elevar algo al cubo. ¿Ah? Y siempre va a ser una resta, por lo tanto sabemos que se llama diferencia de cubos. En este caso, en esta factorización sí existe una fórmula que es a menos b, es decir, vamos a sacar la raíz cúbica de los dos términos que nos presente el ejercicio
Y después vamos a poner en otro paréntesis o el otro factor como a cuadrada, que sería la raíz cúbica del primer término, y al final va a ir b cuadrada, que sería la raíz cúbica del segundo término, y en el centro va a ir la multiplicación de esos dos resultados. Vamos a ver ejemplos para que esto quede más claro. Tenemos 8x al cubo menos 27. Entonces, es muy parecida a la diferencia de cuadrado, solo que en este caso, en lugar de sacar raíz cuadrada, vamos a sacar raíz cúbica de nuestros dos términos. En este caso, la raíz cúbica es buscar un número que multiplicado por sí mismo 3 veces nos dé nuestro 8, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que aquí sería 2, porque 2 por 2 me da 4, por 2 me da 8. Entonces sería 2. Y en este caso, la raíz cúbica de x al cubo sería x. Es decir, aquí, al sacar raíz cúbica, vamos a dividir el exponente entre 3. Y el 27, la raíz cúbica de 27 sería 3, porque 3 por 3 me da 9 y 9 por 3 me da 27. Ahora, estos dos resultados van a ir en mi primer paréntesis. Siempre va a ser una resta. Y ahora vamos a ir aplicando nuestra fórmula. Tenemos a cuadrada, es decir, el primer término que encontramos lo vamos a elevar al cuadrado. 2x al cuadrado nos resulta en 4x cuadrada. Más, ahora vamos a multiplicar los dos términos, a por b, es decir, 2x por 3. En este caso no vamos a tomar en cuenta el signo. 2x por 3 me da 6x. Y por último, el segundo término va a ir elevado al cuadrado, que sería 3. 3 elevado al cuadrado me da 9. Y esto sería mi factorización. Es decir, si yo multiplico 2x menos 3 por 4x cuadrada más 6x más 9, obtendré de resultado 8x al cubo menos 27. Vamos con el siguiente ejemplo. Mismo procedimiento. Sacamos raíz cúbica de los dos términos. En este caso solo tengo x al cubo. Dijimos que el exponente se divide entre 3. Así es que me queda solo x. Y la raíz cúbica de 64 sería 4, porque 4 por 4 me da 16 y 16 por 4 me da 64. Y de y al cubo sería y. Entonces, esos son los que van a ir en mi primer paréntesis. Siempre va a ser una resta o un signo negativo. Empezamos. Primer término al cuadrado. Pues mi primer término es x. Así es que pues se queda como x al cuadrado. Más la multiplicación de los dos valores sería x por 4y, me daría 4xy. Y por último, le vamos a sumar el cuadrado del segundo término. Entonces, el cuadrado de 4y sería 16y al cuadrado. Y un último ejemplo. La raíz cúbica de 125 sería 5, porque 5 por 5 me da 25, por otros 5 son los 125. Y de x al cubo, pues sería x. Y la raíz cúbica de y al cubo, simplemente sería y. Y entonces, mi primer paréntesis o mi primer factor sería 5x menos y. Y vamos a ir resolviéndolo de acuerdo a la fórmula. A al cuadrado es mi primer término, al cuadrado, que es 5x. Lo elevamos, me va a dar 25x al cuadrado, más el producto de los dos términos, es decir, 5x multiplicado por y, me da 5xy, más el segundo término elevado al cuadrado. Mi segundo término es simplemente y, así es que elevado al cuadrado sería y cuadrada. Pasamos al siguiente tipo de factorización. Vamos a empezar con los trinomios. Existen varios tipos. Empezaremos con el trinomio cuadrado de la forma x cuadrada más bx más c.
En este caso lo reconocemos porque, bueno, en primera son 3 términos. Y uno de ellos va a estar elevado al cuadrado y su coeficiente va a ser 1, es decir, siempre va a ser una x cuadrada. Ya sabemos que no es necesario que aparezca el 1. Con el simple hecho de que tenga x cuadrada, ya sabemos que se va a usar este tipo de factorización. Vamos con los ejemplos. Para resolver este tipo de factorización, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den el término independiente, es decir, nos den 15 positivo. Y que sumados o restados nos den el término independiente, en este caso, que nos den 8 positivo. Entonces, pensando en esto, siempre hay que guiarnos primero con los dos números que se multiplican. En este caso tenemos que puede ser 3 por 5 me da 15. Y si yo sumo 3 con 5 me da 8. Y como aquí todo es positivo, pues los signos van a ser positivos también. Signos iguales se suman, me da 8 y conservan el signo del más grande. Y 3 por 5, ambos positivos, más por más me da más. Y 3 por 5 me da 15. Entonces funciona bien para ambos resultados. Por lo tanto, vamos a obtener un binomio con término común. En este caso va a ser X. Donde vamos a acomodar ambos números, uno en cada paréntesis, con sus respectivos signos. Entonces, si yo desarrollo este producto de binomios, mi resultado final va a ser x al cuadrado más 8x más 15. Y aquí queda factorizado. Vamos con un segundo ejemplo. Mismo proceso, buscamos dos números que multiplicados nos den, en este caso, 14 positivo, y sumados o restados me van a dar menos 5. Entonces, empezando con el 14, podría ser 2 por 7. Si yo analizo el 2 y el 7, pues si los resto, me va a dar menos 5. Ahora hay que checar qué signos van en cada número. Como yo quiero que el resultado sea menos 5, pues el mayor va a llevar el negativo, porque recuerden que cuando sumo o resto, siempre se queda el signo del mayor. Y como tenemos que restarlos, los signos tienen que ser diferentes, por lo tanto, al otro le pondré el positivo. Y entonces, si yo checo aquí, tengo que menos 7 más 2 sí me da menos 5, pero los signos al multiplicarlo me va a dar negativo, entonces no coincide con este ejercicio. Técnicamente este no tendría una solución. Sin embargo, vamos a hacer un ajuste para poderlo resolver. Vamos a cambiar este signo por un menos. Entonces sí. Aquí fue error al escribir el ejercicio. Entonces sí, el 7 es negativo y el 2 positivo. Y ahora sí me cumple todos los signos. Tengo que signos diferentes se restan, me queda menos 5 y más por menos me da menos y 2 por 7, 14. Entonces dijimos que nos da un par de binomios con término común. En este caso, el término común es la x. ¿Por qué? Porque x por x me va a dar este x cuadrada con el que va a empezar mi trinomio. Y ponemos los dos números con sus respectivos signos. Aquí no importa, si yo hubiera querido poner primero x menos 7 y después x más 2, también sería correcto. O sea, aquí no importa con cuál comencemos, ambas respuestas son correctas. Vamos con un último ejemplo. Dos números que multiplicados me den mi término independiente, en este caso 24 positivo, y dos números que sumados o restados me den menos 10. Entonces,
Podemos usar 4 por 6 o 6 por 4. Yo los tengo que sumar para que me dé un 10. Entonces sus signos tienen que ser iguales. Y como quiero que me salga negativo, pues a ambos les vamos a poner el negativo. Vamos a checar si funciona. En cuanto a la suma, son signos iguales, se suman y conservo el signo del mayor, si me da menos 10. Y en la multiplicación, menos por menos me da más y 4 por 6, 24. Entonces nos queda, recuerden que aquí en este caso empezamos con x para que nos dé x cuadrada y en uno ponemos menos 4 y en el otro menos 6. Vamos a pasar a otro tipo de trinomio. Vamos con el trinomio cuadrado, ahora de la forma ax cuadrada más bx más c. Es decir, ahora mi trinomio, que también es de 3 términos, uno de ellos va a estar elevado al cuadrado con un coeficiente mayor a 1. Es decir, la x cuadrada siempre va a ir acompañada de un número. Vamos con los ejemplos. Nuestro primer ejemplo dice 3x cuadrada más 11x más 10. Vamos a usar un método que yo le llamo el método de cruz. Vamos a buscar dos números o expresiones que multiplicadas me den 3x cuadrada. Por ejemplo, puede ser 3x por x. Y dos números que multiplicados me den 10. Por ejemplo, pues 5 por 2. Y vamos a multiplicar de manera cruzada. Es decir, tengo aquí 3 por 2. 3x por 2 me va a dar 6x. Y x por 5 me da 10x. Perdón, 5x. Lo que buscamos aquí es que el resultado sea nuestro número o término lineal, el que tiene la x. Yo quiero que mi resultado sea más 11x. Entonces, para eso, pues ambos números tendrían que ser positivos para que al sumarlos el resultado también sea positivo. Esos signos se los vamos a transferir al número que está al lado. Entonces, nada más vamos a corroborar que nos dé nuestros tres resultados. 3x por x sí me da 3x cuadrada. 5 por 2, ambos positivos, sí me da 10 positivo. Y la suma o resta, en este caso suma, porque son signos iguales, sí me da 11x positivo. Entonces, vamos a acomodar nuestra cruz en nuestros dos paréntesis, que son los dos factores. En este caso vamos a tener, se acomodan en línea recta, 3x más 5. Y en el segundo paréntesis, x más 2. Igual forma, si yo quise empezar con x más 2, también puede ir primero ese paréntesis y al final 3x más 5. Recuerden que son dos cosas que se están multiplicando y no importa el orden. Es como si yo dijera 8 multiplicado por 5 me da 40. Es lo mismo que 5 por 8. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Y vamos a hacer también la cruz. Entonces, dos números o expresiones que multiplicadas me den 8x cuadrada, pues podríamos poner 2x por 4x. Y dos números o expresiones que me den multiplicadas me den 7. Bueno, aquí prácticamente la única opción es pues 7 por 1. Entonces vamos a usar 7 por 1 y vamos a multiplicar cruzado. 2x por 1 me da 2x y 4x por 7 me da 28. Recuerden que la idea es que estos dos números de resultado me den el término de en medio. Yo quiero que aquí me salga menos 10x. Entonces, esta combinación de números no me está funcionando, no me da 10 ni sumado ni restado. Entonces, vamos a hacer un cambio. Vamos a invertir aquí los números. Vamos a cambiar 1 y 7 para ver si funciona. 2x por 7 me da 14x y 4x por 1 me da 4x.
Y entonces observo que si yo resto estos dos números, sí me va a dar 10x. Ahora hay que determinar los signos. Como yo quiero que el resultado sea negativo, pues el mayor va a llevar el negativo. Y para que se puedan restar, el otro tiene que ir distinto. Ahora sí, signos diferentes se restaron. Me da 10 y conserva el signo del mayor, que es negativo, por lo tanto, sí me coincide el menos 10x. Pasamos nuestros signos al número que está al lado, el 1 va a ser positivo y el 7 va a ser negativo. Y si yo multiplico más 1 por menos 7, más por menos sí me da menos, y 7 por 1, 7. Y bueno, al principio, 2x por 4x sí me da los 8x cuadrado. Entonces, escribimos nuestros dos factores. Recuerden que son en línea recta, no cruzados. 2x más 1. Y mi segundo factor sería 4x menos 7. Y vamos a hacer un último ejemplo. Tenemos 9x al cuadrado. Podemos decir que se puede multiplicar 3x por 3x. Y para el 2, pues nos queda más que 2 por 1. Multiplicamos cruzado. 3x por 1 me da 3x. Y 3x por 2 me da 6x. Yo quiero que mi resultado me dé menos 9x. Entonces, para que esto suceda, ambos tendrían que ser negativos para que sean signos iguales y se puedan sumar. Entonces, menos 6 menos 3 se suman, me dan 9 y conservan el signo del mayor. Y esos signos son los que vamos a traspasar al número que está al lado. Y entonces, 3x por 3x sí me da 9x cuadrada. Menos por menos me da más y 2 por 1 me da 2. Y la del medio dijimos que sí nos daba el menos 9. Entonces ponemos 3x menos 2 y en segundo paréntesis 3x menos 1. Con esto terminamos los ejemplos del trinomio cuadrado de la forma ax cuadrada más bx más c. Pasamos al siguiente, también es un trinomio. A este se le conoce como trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, son 3 términos y 2 de ellos van a ser el resultado de elevar algo al cuadrado. Generalmente son los dos extremos. El resultado de un trinomio cuadrado perfecto siempre va a ser un binomio cuadrado. Vamos a checar los ejemplos. Entonces, este tipo de trinomio se puede resolver como el trinomio cuadrado de la forma x cuadrada más bx más c o con la cruz. ¿Sí? Funciona con ambos métodos. Pero vamos a ver la forma específica para el trinomio cuadrado perfecto. En este caso, como sabemos que los dos extremos son el resultado de algo que se elevó al cuadrado, le sacaremos su raíz cuadrada. Y entonces tenemos que la raíz cuadrada de x cuadrada es x y de 49 es 7. Entonces, esos dos resultados van a ir en nuestro paréntesis, siempre con el signo del término lineal. Y esto es el resultado, dijimos, que siempre nos va a dar un binomio al cuadrado. Ahora, ¿cómo comprobamos si es realmente un trinomio cuadrado perfecto? Simplemente, para asegurarnos, nuestros dos resultados los tendremos que multiplicar y duplicarlos. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando resolvemos un binomio al cuadrado, la parte central de la fórmula, recordemos la fórmula del binomio al cuadrado, es a cuadrado más 2ab más b cuadrada. Entonces, esta parte central es la que estamos resolviendo, simplemente para saber que coincide con la parte central del trinomio. En este caso, 2 por x son 2x, por 7 me da 14x. Entonces, sí coincide, por lo tanto, está correcto nuestro resultado. Veamos otro ejemplo.
Sacamos raíz cuadrada de nuestros dos extremos. La raíz cuadrada de 9 es 3 y de x cuadrada pues es x. Y la raíz cuadrada de 4 nos da 2. Mismo caso, ponemos nuestros dos resultados con el signo del término lineal y elevamos al cuadrado. Y para asegurarnos que nos dé ese 12x de en medio, multiplicamos nuestros dos resultados y los duplicamos. Entonces son 2 por 3x nos da 6x y ese 6x por 2 nos da 12x. Entonces, sí estamos correctos. Último ejemplo del trinomio cuadrado perfecto. La raíz cuadrada del primer término sería 5x y del último término sería 4y. Entonces los colocamos en nuestro binomio. Recuerden, es el signo del término independiente y elevamos al cuadrado. Comprobamos multiplicando 5x por 4y, duplicando. En este caso no nos estamos viendo el signo porque ese ya va incluido en nuestra respuesta. Entonces, 2 por 5x son 10x y 10x por 4y son 40xy. Entonces, sí coincide. Aquí hay otro error en el ejercicio. Entonces, este no sería un trinomio cuadrado perfecto a menos que tuviera una y justo aquí. Entonces, si ven que no embona perfectamente nuestra respuesta, quiere decir que no era un trinomio cuadrado perfecto. Para que esté correcto, debe tener la y en la parte central. Vamos con el último tipo de factorización, que es el factor común. En este caso, está formado el ejercicio por dos o más términos, ¿sí? O sea, la mínima cantidad para que haya factor común son dos términos. Pueden ser 2, 3, 4, etcétera. Y deben de tener al menos algo en común, ya sea una tabla de multiplicar. En este caso, tanto el 12 como el 16 están en la tabla del 4. Y también puede ser una o más literales. De ahí que se llame factor común. Vamos directo con los ejemplos. Entonces, en nuestro primer ejemplo vamos a observar los números. Tengo 16, 24 y 8. Entonces, esos tres números están juntos en la tabla del 2, en la del 4, en la del 8. Entonces, siempre vamos a tomar la tabla más grande. Tenemos que encontrar el factor común más grande que se pueda. En este caso, su factor común va a ser 8. Letras no tienen en común, ya que el último término no tiene ninguna X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dividir cada término entre nuestro factor común. Cada uno de ellos entre 8. En el primer caso, pues 16 entre 8 nos da 2 y se queda la X cuadrada. Menos 24 entre 8 sería menos 3 y se queda la X. Y en el último, 8 entre 8 sería 1, que es positivo. Estas respuestas van dentro de nuestro segundo factor. Nuestro primer factor, que fue el factor común, es 8. Y dentro me quedaría 2x al cuadrado menos 3x más 1. ¿Cómo podemos comprobar que está correcto? Pues este 8 se va multiplicando por cada uno de los términos que quedaron adentro y el resultado tiene que ser nuestro ejercicio. 8 por 2x cuadrada nos da 16x cuadrada. 8 por menos 3x nos da menos 24x. Y 8 por 1 nos da 8. Siguiente ejemplo. Primero observamos los números. No hay ningún factor común en los números, es decir, el primero tiene un 1, un 3, un 4 y un 5. No hay tabla común más que la tabla del 1, la cual pues no nos va a ayudar. Pero si observamos, todos cuentan con la letra X. Entonces, la letra X va a ser nuestro factor común. Pero
vamos a tener que observar nuestros exponentes. El factor común va a ser el exponente más pequeño, en este caso el 3. ¿Por qué? Porque cuando yo divida cada uno de los términos entre mi factor común, no puede ser más grande que el que está arriba, si no me va a dar negativo y no va a dar nuestros resultados. Siempre usar el exponente más pequeño con el que se cuente. Entonces, aquí vamos a recordar las leyes de exponentes. Y vamos a empezar con x a la 7 entre x a la 3. Entonces, si recuerdan leyes de exponentes, si estoy dividiendo la misma letra, esa se queda y los exponentes se restan. Entonces, 7 menos 3, me queda x a la 4. En la que sigue, tengo un 3 y abajo no hay número, asumimos que es un 1. Entonces, 3 entre 1 me da 3 positivo. Y x a la 5 entre x a la 3, recordamos, los exponentes se restan, me da 2. En este caso es negativo. 4 entre 1 me da 4. Y x a la 4 entre x a la 3, restamos exponentes, me da 1. Recordemos que el 1 no es necesario anotarlo. Y por último, menos 5 entre 1 me da menos 5. Y como es el mismo exponente, 3 menos 3 me va a dar 0, este lo podemos eliminar. Y entonces ponemos todas las respuestas en el paréntesis. Teniendo mucho cuidado con los signos. Último ejemplo. Entonces, tengo 24 y 18. Ambos están en la tabla del 2, del 3, del 6 y creo que hasta ahí. Entonces, usamos el número más grande. Ese va a ser nuestro factor común y vamos a observar que también se repiten las letras. Tengo la X y también tengo la Y. Este es mi factor común. Entonces, vamos a dividir cada término entre 6xy. Y tenemos 24 entre 6 me da 4. Cada letra se va a dividir entre su misma letra de la parte de abajo. Entonces, tengo x al cuadrado entre x. Recordemos que la x de abajo es como si tuviera un 1 en exponente. Entonces, tenemos 2 menos 1 me da 1. La x se queda como está. Sin exponente es x a la 1. Y y a la 1 entre y a la 1, pues tengo que 1 menos 1 me va a dar 0. Las y las eliminamos. Pasamos con el siguiente término. 18 entre 6 me da 3, que sería negativo. La x, ambos tienen un 1. 1 menos 1 es 0. Y las y pasa lo mismo. 1 menos 1, 0. Por lo tanto, mi respuesta sería, o mi segundo factor sería 4x menos 3. Y con esto terminamos los ejemplos.